vamos a trabajar didáctica, aunque es viernes y tenemos pedagogía, y el próximo viernes sí vamos a tener encuentro de pedagogía, es decir, tener dos Ah, yo encuentros. las confundía las materias, sí, me Claro, mareé. Igual, profe, yo estoy atrasada y puse en el grupo de los profes, bueno, mi hermana estaba internada con COVID, le dieron el alta recién hoy, ay, después de qué tener, buena después de noticia. tenerla un día y una noche sin oxígeno, eh, decidieron que termine la cuarentena en la casa. Así que Bien, hoy estaba esperando solo la ambulancia del traslado. bien, bárbaro, buenísima esa Pero noticia. ya sin oxígeno y sin suero era muy importante para nosotros. Claro, sí, 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 espectacular. Tuvimos una semana, porque también, no solo nosotros, sino que tenemos que contener a mamá, porque Sí, sí, mamá se sí, sí. angustia un montón. Sí, sí, es toda una situación familiar muy compleja. Por eso cuando colocan en el grupo, les decimos que bueno, nosotros vamos porque tenemos que avanzar en las temáticas, pero si ustedes tienen dificultades, nos avisan y no hay ningún tipo de problema. Como también por aquellos que no pueden ingresar al día de hoy, que hoy lo vamos a grabar, a partir de que empiece la explicación, y ahí después lo voy a compartir. Hoy mismo lo comparto para que lo puedan ver. Y la Claro, intención es que aquellas que no puedan ingresar por diversos motivos puedan acceder a este tipo de encuentro, ¿sí? Lo ideal es que puedan incorporarse al encuentro para trabajar de manera sincrónica y si tienen alguna duda expresarla y en el momento repreguntar. Pero si no se puede, no hay ningún tipo de problema. Lo que sí, cuando yo le había planteado, es que es necesario que lean el texto del que vamos a hablar, que en este caso es un texto bien corto, complejo pero corto. ¿Para qué? Porque si después lo leen y tienen una duda, lo pueden escribir en el Classroom, pero no es lo mismo que el encuentro simultáneo, ¿no? Siempre, claro, cualquier... a mí me pasó a veces al revés. No llegar a leer el texto, pero con explicación y con lo que dicen las compañeras, me saco más rápido de dudas. Yo Claro, entré lo mismo para las dudas. sí, 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 sí. Este texto es complejo, por eso también pensé en el encuentro, como también tiene alguna complejidad los planteos de pedagogía que vamos a ver la semana que viene. Entonces, bueno, ya poder empezar a encontrarnos, no todas las semanas, ni semana por medio, sino que tendremos un encuentro y seguramente uno antes de terminar el cuatrimestre, que se termina en octubre, ¿sí? Ya pasó tanto, ya casi estamos a fin de año. Totalmente. Sí, bueno, en ese sentido yo también tuve un problema familiar por el cual no podía hacer este tipo de encuentros sincrónicos. Eh, Así que, bueno, mi mamá en mayo tuvo una ACV, yo vivo con ella y estoy a su cuidado, digamos, a mi Claro. cuidado ella. Y ahora está mucho mejor, está en rehabilitación, está mucho mejor, entonces está más autónoma y puedo estar con ustedes este tiempo. ¿Sí? Digo, también expresando de que a todos nos Sí, pasan a todas. cuestiones y que estamos en esta situación compleja de la pandemia. Entonces, ahora sí voy a poder hacer algunos encuentros, pero se queden tranquilas que no va a ser que todas las semanas nos vamos a encontrar, sino que va a ser un encuentro para didáctica, uno para pedagogía y seguramente cuando finalice el cuatrimestre para hablar del final. ¿Se También porque sabe ustedes, algo de los finales? de los finales, en este momento se van a tomar los finales de cuarto en noviembre. Eso es lo que por ahora se decidió y está en constante revisión a partir del CAI. Claro, Pero claro. más allá del momento, ustedes para acreditar la materia tienen que dar un final, necesariamente. Es decir, puede ser de manera virtual este año, de manera virtual o presencial el año próximo, pero siempre para acreditar una materia van a tener que rendir final. Así que
Yo cuando hable del final voy a hablar en general del final y después se acotará a las características que tenga en el momento que se ha tomado, ¿no? Sí. Ahí van. Eh, Analía Gómez no, levantó la mano por algún sentido o tocó sin querer. no tiene nada Naomi acá. Voy a ir silenciando los... si alguna quiere hablar, pero los voy a ir silenciando porque si no, después empieza a acoplar y no nos escuchamos y va a estar un poco complicado. Dale, no hay problema, Analía. Yo también estoy como incursionando en este tipo de encuentros, así que puede ser que haya algún que tarde en hacer algo, que no me dé cuenta de algo y puede llegar a pasar. Para bueno, el encuentro de hoy, les voy comentando antes de empezar a grabar, armé un power, en realidad yo armé el power en otro espacio, en primaria, con una compañera que compartimos didáctica y que trabajamos el mismo tipo de programa. No sé si ustedes saben que hay algunas materias que son materias comunes a distintos profesorados. Entonces, más allá de que sea un profesorado distinto, tienen las mismas materias. Didáctica general es una de ellas y pedagogía es otra. Entonces, con una compañera, Juliana Telechea, que compartimos el espacio de didáctica en primaria, armamos un power para explicar o pensar con los estudiantes el texto La justificación de la didáctica de Alicia Camiloni. Entonces, hoy lo que pienso hacer es compartir a partir de ese power explicaciones en relación a los supuestos y la definición de la didáctica de esta autora. La idea sería que yo desarrolle los 8 supuestos, ustedes a la vez que yo vaya hablando van anotando las dudas o inquietudes que tengan y al finalizar la explicación de este power abrimos la posibilidad que puedan hacer intercambio, preguntar dudas, ¿sí? Como para que no vayamos cortando los supuestos. Ustedes igualmente ya empezaron a leer, empezaron a intervenir en el foro, que ahí también les pedía que eligieran uno, que lo pudieran desarrollar y pensar algún tipo de ejemplo. Entonces, la idea del encuentro de hoy es poder clarificar o explicar un texto que es breve, porque ustedes han visto que son dos páginas, pero es bastante complejo en relación a su escritura, porque es un texto de circulación científica dentro de la didáctica y plantea de una forma irónica argumentos y contraargumentos. Entonces, en este sentido me pareció importante que nos diéramos un tiempo para encontrarnos y poder explicarlo de manera sincrónica, ¿sí? Bien. ¿Alguna quiere comentar algo antes de empezar? Profe, qué bueno verte y qué bueno saber de vos. Te queríamos conocer. Gracias, igualmente. Yo también quería conocerlas, pero bueno, tuve dificultades en Sí, este inicio de año sí, en poder sí, encontrarme. Pero ahora por suerte vamos sí, a poder encontrarnos en esta oportunidad y más adelante, antes de terminar el cuatrimestre. sí. Te tenemos miedo, profe. ¿Por qué? Porque sos re brava vos. Con respeto, ¿no? Y no Yo me dieron soñé con vos, ninguna clase profe. todavía. He soñado con vos, profe. Por los trabajos. Sí, bueno, igualmente, más allá de mi forma de explicar o demás, las materias que llevo adelante son complejas.
sea, ya la asignatura Claro, didáctica general tiene una complejidad bastante importante. Lo digo porque como estudiante claro. también la padecí. Y además en los profesorados está en un primer año, que la verdad que yo cuestiono ese planteo, para mí didáctica general tiene que estar avanzada la carrera, no en un primer año. Es mucho más Ajá. complejo, porque la didáctica reflexiona sobre las prácticas pedagógicas y ustedes todavía no hicieron prácticas. ¿Se entiende? Ah, Entonces, es sí, sí. tener un contexto, pensarse como docentes cuando recién están construyéndose como estudiante de educación superior. Entonces, ahí hay un Exacto. problema en relación a su representación de la escuela. Ustedes a la escuela la ven Ujú. como estudiantes, o como madres, o desde otro ámbito. No todavía como docentes, y está bien porque recién inician. Y la didáctica las hace ponerse en ese lugar de docentes. Y ahí hay una dificultad. Claro. Bueno, ahí vamos. Sí, sí, por supuesto. Bueno, vamos a empezar. Les comento, estamos en Zoom, tenemos 40 minutos. A los 40 minutos se va a cortar. Lo que yo les voy a decir, a mí me va a aparecer cuando ya esté por poco tiempo. Y lo que vamos a hacer es salir, en el caso que no haya terminado, que seguramente me extendré un poco más, salir y volver a entrar al mismo código. Entonces se extiende 40 minutos más. ¿Sí? Así podemos continuar y voy a grabar esto para poder subirlo al Classroom. ¿Les parece? Ujú, sí. Bien. Bien, ahí empezamos con la grabación de didáctica general. Vamos a compartir pantalla. Este es el Power. El Power a partir de justificación de la didáctica. Igualmente, cuando finalicemos con esto, si ustedes tienen dudas sobre el texto de Basavi-Coles o de Anijovic y Mora, que ya estuvimos trabajando, pueden hacer también preguntas sobre ese texto, ¿sí? No es necesario que solo hablen de justificación de la didáctica. El encuentro en realidad gira en relación a esto, pero si tienen otras dudas, son bienvenidas. Bien. Bueno, el texto La justificación de la didáctica, el capítulo 1, es de la autora Alicia Camilloni, que es una referente en el estudio de la didáctica en Argentina y Latinoamérica. ¿Sí? Ella plantea la justificación de la didáctica en un libro que se llama El saber didáctico, que compila el planteo y el análisis de diferentes autoras. Dentro de este libro también está el capítulo de Basavi-Coles, que ya trabajamos acerca de la enseñanza, y en este caso hemos decidido en relación a la didáctica iniciar con el objeto de estudio de la didáctica, que es la enseñanza, pensar sus características, pensar su definición, complejizarla, para luego avanzar en la heterogeneidad del aula, pensar a los sujetos en su diversidad y ahora en la segunda unidad entrar en el campo didáctico, ¿sí? Que es un poco más teórico, que tal vez está un poco más alejado a lo que es la práctica cotidiana del aula, pero es necesaria para la formación docente. Bien, entonces, el texto plantea esta pregunta: ¿por qué y para qué es necesaria la didáctica? ¿Sí? Y para poder resolverlo, la autora hace una crítica a 8 supuestos. Y en estos supuestos hay una complejidad que tiene que ver con los criterios, autores y concepciones que la autora trae, pero que no es su visión. ¿Sí? Ahí puede haber algún tipo de confusión. Ella lo que hace es hacer un análisis de situación, ¿sí? En realidad ve a la educación y plantea 8 cuestiones centrales que hay que someter a crítica. Es decir, en los 8 está criticando. Entonces trae afirmaciones y ella plantea por qué la didáctica tiene que atender a esa cuestión. ¿Por qué es necesaria que la didáctica preste atención y cree normas para transformar este supuesto? ¿Sí? Bien.
Igualmente, por lo que vi en el chat, eh, en el foro que ustedes estuvieron interviniendo, veo que hubo bastante claridad en relación a lo que plantea la autora, esta diferencia entre lo que ella señala y lo que señalan otros autores u otras concepciones. Siempre hay que centrarse, y lo quiero aclarar, que cada uno como docente se plantea pensar la enseñanza de una perspectiva determinada. En mi caso, y en el caso de varias compañeras del instituto, la perspectiva es de una visión crítica. Por eso se elige esta autora, que es una representante de esta visión. Y esto lo aclaro porque puede ser que en esta misma materia, en otro espacio, en otro instituto, en otra carrera, se plantee la didáctica de otra perspectiva, ¿sí? En este caso quiero aclarar que es una perspectiva crítica de la didáctica general. Bien, son 8 supuestos, pero acá están seleccionados, aglutinados, pensados desde diferentes que sean afines, ¿sí? Y siempre volviendo a la pregunta ¿por qué y para qué la didáctica es necesaria? ¿Sí? En realidad tendríamos que darlo vuelta, porque ella plantea, por ejemplo, los fines según las concepciones de la sociedad, cultura, humanidad, plantea todo y después dice, por todo esto, si esto no existiera, la didáctica no sería necesaria. Y esta idea de la didáctica no sería necesaria tiene que ver con todo lo contrario. ¿Por qué es necesaria la didáctica? Lo tienen que leer en ese sentido. La didáctica es necesaria por tal y tal cuestión. Y que ella después, en la parte final del texto, lo engloba y señala, lo afirma, ¿no? Bien. Fines y medios pedagógicos. Entonces, acá la autora dice que los fines de la educación se han ido transformando a lo largo de la historia. Entonces, esa historia, es decir, cada sociedad, cada cultura, la humanidad a lo largo de la historia fue modificando su forma de ver la enseñanza. Es decir, ¿para qué la enseñanza se debe llevar adelante? ¿Por qué los ciudadanos o por qué las personas que conforman determinadas sociedades tienen que ser educadas? En este sentido, cuando los fines son distintos, los métodos también lo van a ser. Entonces, si nosotros pensamos determinados propósitos, llegar a determinados fines, a grandes rasgos, fines sociales, ¿no? Construir la identidad nacional, por ejemplo, en algún momento fue. Que sean ciudadanos críticos, como plasman los diseños curriculares actuales. Estos son grandes fines que deben ser pensados a través de un proceso. Pero ¿qué sucede? ¿Qué dice la autora? Que no siempre el proceso así se lo ha tomado en cuenta. En muchas situaciones se ha primado los resultados y se han puesto por sobre el proceso y los sujetos que aprenden los fines. Entonces, esto es un riesgo, porque sería que para llegar a un fin no importaría el medio, ¿sí? Y este medio podría llevar a la imposición, al autoritarismo, ¿sí? A una modalidad de enseñanza que no permita que el sujeto sea libre, ¿sí? Y esto se lo ha visto a lo largo de la historia. En la actualidad, y pensando de una perspectiva crítica, ¿sí? No podríamos decir que todas las modalidades de educación son legítimas. Y por eso se hace una pregunta. ¿Todas modalidades de educación pueden ser legítimas? Y la autora va a decir necesariamente que no. Porque para que sean legítimas, ¿sí? El proceso por el cual se lleva a cabo ese fin tiene que reconocer, primero ser un proceso que sea ético y que reconozca la libertad y la integridad de las personas, ¿sí? Entonces, si nosotros pensamos, bueno, para que, no sé, podríamos pensar en algunos planteos, que la letra con sangre entra, ¿sí? ¿Lo habrán escuchado alguna vez? Esta idea de que para que la persona sea letrada o que estudie, tiene que haber
una imposición, coerción, una acción autoritaria que lleve a el maltrato físico. Entonces, lo que la autora plantea es que no podemos corresponder a una finalidad cualquier método. No vale todo al momento de pensar la enseñanza o la concreción de los fines. Y ella va a decir que debemos considerar la dimensión ética, la libertad y la integridad de las personas. Para eso es necesario la didáctica. La didáctica lo que viene a pensar con los docentes y a pensar en la educación es que los fines deben ser pensados en relación a los medios pedagógicos, ¿sí? Entonces, no solo primar los resultados, sino tener en cuenta cómo se llegan a ellos. ¿Sí? Seguimos. Métodos y estrategias de enseñanza. La autora plantea que se enseña y se enseñó empleando diversos métodos y recurriendo a distintas estrategias de enseñanza. Y acá podemos volver a Nijovic y Mora, ¿sí? Cuando reconocen la heterogeneidad del aula y cómo para promover la autonomía de esos sujetos se promueven distintos modos, ¿sí? Que ya los estuvimos recorriendo, pensando y compartiendo en el Classroom. Entonces, distintos métodos y distintas estrategias para enseñar. Porque a la vez que reconocemos que hay una diversidad en el aula, no podemos pensar en prácticas uniformes, no podemos pensar en prácticas que promueven la homogeneidad, porque estas prácticas desentienden la idea de la diversidad, entienden como que todos los sujetos son iguales y que aprenden de la misma manera, o que están en un mismo contexto. Entonces, estos diversos métodos y diversas estrategias tienen que ver con los diferentes contextos en los cuales se enseña, los diferentes contextos en los cuales nosotros, como docentes, intervenimos. Entonces, una cuestión central al momento de pensar métodos y estrategias para seleccionar es conocer el grupo, conocer a aquellos que están en ese lugar para aprender. Entonces, recurriendo a esos métodos y estrategias, pensando que se enseña de diferente manera. También pensando en los fines, ¿sí? Pues no podemos enseñar de cualquier manera si lo que vamos a enseñar tal vez es contrario a lo que queremos lograr, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros queremos lograr que los sujetos sean libres y autónomos, no podemos generar prácticas en las cuales dependan de nuestro accionar completamente, ¿sí? Esto también tiene que ver con un aprendizaje y un proceso nuestro para que la otra persona pueda reconocer en su valor, reconocerse como poder promover su autonomía, ¿sí? Entonces, acá aparecen diversas preguntas. ¿Todas las formas y modalidades de enseñanza tienen el mismo valor? ¿Todos son igualmente eficaces para lograr los propósitos de la educación? Y ciertamente Camillón iba a decir que no, ¿sí? Que no todas tienen el mismo valor y que no todas van a lograr los mismos propósitos. Es decir, uno va a tener que, dentro de su formación, dentro de las herramientas que nos brinda la formación, poder pensar a partir de esos propósitos que nosotros pensamos o que piensa la sociedad para un nivel educativo o una modalidad, nosotros vamos a pensar distintas formas de enseñanza, ¿sí? Y no tienen el mismo valor. ¿Por qué? Porque son distintos a los fines, porque es distinto la forma en la que voy a predisponer la práctica pedagógica, porque el propósito que se plantea va a direccionar esa práctica, ¿sí? Y eso va a depender de qué, del grupo, del contexto, de las edades de los estudiantes, de los saberes a enseñar, etcétera. Nuevamente reconocemos la diversidad. En el momento que reconocemos que estamos frente a la diversidad en los diferentes grupos, ahí vamos a reconocer que vamos a necesitar distintas modalidades de enseñanza, distintos formatos. Y acá podríamos pensar, por ejemplo, estamos en el profesorado de educación especial, ¿sí? Entonces, el profesorado de educación especial tiene que ver con una modalidad que atraviesa los diversos niveles educativos. Entonces, acá vemos diferentes formas y modalidades de enseñanza, diferentes a las que se plasman dentro de los niveles educativos.
Por eso es necesario pensar la inclusión en estos términos, ¿sí? Y no tienen el mismo valor, ni tienen el mismo resultado, porque son propósitos diferenciados, ¿sí? Son cuestiones que muchas veces, y ustedes, bueno, conforme vayan avanzando en la formación lo van a ver, los propósitos, por ejemplo, con los propósitos que tienen los niveles educativos, los propósitos que uno plantea para una planificación centrada en una persona con discapacidad, a veces son contrapuestos, ¿sí? Entonces ahí hay algún tipo de complicación. ¿Por qué? Porque el nivel educativo plantea ciertos objetivos que las personas con discapacidad alcanzan a otro ritmo, ¿sí? O necesitan diferentes recursos para poder alcanzar algunos objetivos que están plasmados y tal vez otros no los alcancen o no en la medida en que el nivel lo pide. Entonces, ahí, pensando en la formación de ustedes como docente de educación especial, tiene que ver fuertemente el grupo, el contexto, las edades, los saberes, ¿sí? La discapacidad, ¿sí? La representación que se tenga sobre la discapacidad, el modelo que se piense en esa representación. Digo, hay varias cuestiones y fuertemente debemos pensar qué modalidades, qué formas se fueron viendo a lo largo de la historia en relación a la educación especial, ¿sí? Como un ejemplo. Entonces, en este sentido, la didáctica es necesaria, ¿sí? Para poder cuestionar estos métodos, las estrategias y poder resolver cuáles deben ser los más indicados en relación al propósito que se tiene sobre la educación, el nivel, el currículum, ¿sí? Entonces, siempre reconociendo la diversidad. Los contenidos de la enseñanza. Bien, acá la autora habla acerca de dónde provienen esos contenidos. Los contenidos disciplinares que están organizados, ¿sí? Que ustedes los ven en el mismo profesorado y lo han visto en los otros niveles educativos, provienen de campos disciplinares que se orientan a partir de descubrimientos científicos. Entonces, este tipo de conocimientos sufre una transformación para lograr ser enseñados. Entonces, lo que dice Camillioni trae acá es la idea de la transposición didáctica. Es decir, la enseñanza tiene unas características determinadas que debe permitir que ese contenido sea accesible a la persona que está aprendiendo. Entonces, no es posible transmitirlo tal cual se descubrieron, organizaron y justificaron, porque para poder comprender esos conocimientos deberíamos ser científicos de esa disciplina, ¿sí? Entonces, ni el mismo docente podría llegar a reconocer esos conocimientos. Entonces, para esto hay que hacer una transformación del conocimiento para poder crear las prácticas pedagógicas en relación a la enseñanza de ese contenido. Entonces, lo que dice la autora es que es preciso hacer traducciones, adecuaciones a aquellos saberes para la enseñanza. Ahora bien, acá pensando en la transposición didáctica, que es un término del didacta matemático Yves Chevalard, francés, plantea que la transposición didáctica, esta transformación de un saber disciplinar, un saber científico, a un saber escolar, un saber posible de ser enseñado, él plantea que quienes deben hacer esta transformación son los mismos científicos que descubren esos conocimientos. Es decir, aquellos que llevan adelante la investigación en la universidad sobre determinado conocimiento son los que se deben encargar de hacer esta transformación. Pensando de la didáctica crítica, hay diversos cuestionamientos a este planteo. Porque este planteo lo que hace es dejar al docente en un lugar pasivo. Lo que quiere decir es que solo va a intervenir y va a hacer esta transposición didáctica un especialista que conozca sobre esa disciplina.
¿sí? Y el docente se va a convertir en un mero ejecutor de la organización del contenido que hicieron otros. Desde un posicionamiento crítico, y Camillioni lo plantea así también, se problematiza este término, porque los docentes también somos parte de esta transposición didáctica, también somos parte de esta transformación del saber académico al saber escolarizado, ¿sí? Nosotros somos quienes vamos y buscamos el contenido, buscamos la bibliografía y hacemos esta traducción y adecuación para ser enseñado, ¿sí? Es decir, pensemos en este texto. Este texto proviene de una investigación de una especialista en didáctica que surge de investigaciones universitarias. Para poder ser llevado a cabo para ustedes y ustedes a su vez poder pensarlo y repensarlo en sus prácticas, tiene que haber una traducción. Y ustedes van a hacer lo mismo con otra cantidad de contenidos, ¿sí? Cuando desarrollen sus prácticas. Entonces, interpelando lo que dice Yevalar, los docentes somos parte de esta transformación, de esta transposición didáctica. Nosotros no solo seleccionamos y organizamos el contenido, sino que también lo transformamos para ser enseñado, ¿sí? Y ahí es donde la didáctica es necesaria, porque necesitamos de las herramientas que la didáctica nos va a aportar para poder reconocer en esos contenidos cómo llevarlo adelante en la práctica pedagógica. Bien, el currículum. En el currículum, bueno, el currículum en realidad el año que viene ustedes van a tener una materia que es correlativa a didáctica general, que es didáctica de currículum, en el cual nos vamos a volver a encontrar. El currículum tiene diferentes acepciones, porque es un término polisémico. Estos diferentes sentidos del currículum engloba cuestiones centrales, como por ejemplo, el currículum se le llama al documento público que engloba los saberes a ser enseñados en una sociedad. El currículum es aquel plan de estudios que nos permite desarrollar, por ejemplo, en el caso de ustedes, la carrera, y que permite organizar los saberes necesarios para tener una titulación. Entonces, pero el currículum no es solo ese documento que nos dice qué enseñar y cómo, sino que también el currículum son todos aquellos saberes que ponemos a disposición al momento de la práctica. Hay una autora que se llama Alicia de Alba, que ella plantea que el currículum es una síntesis de elementos culturales, costumbres, valores, prácticas, que son parte de un proyecto político y que tiene como objetivo transmitir los saberes valiosos de la sociedad a las nuevas generaciones, ¿sí? Entonces, este currículum que nos va a permitir transmitir los saberes que la sociedad cree que son valiosos, se lleva a cabo a partir de decisiones. Estas decisiones, nosotros no formamos parte directamente, sino que tiene que ver con una esfera de especialistas, ¿sí?, que son llamados cada vez que hay que hacer alguna modificación en algún currículum. Por ejemplo, en algún plan de estudios o, por ejemplo, en los currículum de los niveles. Acá, en el currículum se piensa el qué y el para qué de la enseñanza, pero no cualquier qué y para qué, según el proyecto político, social, cultural, económico del país, la región, el mundo, ¿sí? Es decir, las decisiones no son micro decisiones, no es que se juntan 3 o 4 especialistas y dicen hay que enseñar esto, sino que tiene que ver con los proyectos políticos más amplios, con visiones a futuro. Cada vez que pensamos la modificación de un currículum, ese currículum no tiene una aplicación inmediata, sino que su desarrollo curricular va a ser visto y considerado cuando estos sujetos formados se reciban y pongan en práctica esos saberes en la sociedad. Por lo tanto, el currículum siempre es una apuesta a futuro, ¿sí? Y esa apuesta a futuro tiene que ver con un proyecto político. ¿Y qué va a decir Camillioni sobre esto? Que las cuestiones de las curriculares básicas no han sido resueltas aún. Que no podemos pensar el currículum
como algo estático, sino que es histórico, dinámico y político. En este sentido, es imprescindible que los docentes sometamos a crítica constante los principios teóricos y prácticos de los diseños curriculares. Para esto tenemos que reconocer su planteo dentro de la formación. Entonces, poder reconocer el qué y el para qué de la enseñanza que esté planteando ese diseño curricular. El qué y para qué de la enseñanza de un proyecto político determinado. Y cuáles son los objetivos que ese proyecto político tiene y piensa en relación a la educación. ¿Qué perspectiva didáctica adopta ese currículo? ¿Sí? Entonces lo que ella plantea es que uno no puede tomar el diseño curricular de un nivel y pensarlo como que es lo mejor que se pudo hacer dentro del planteo didáctico, sino que siempre hay que someterlo a crítica, porque siempre se puede mejorar el currículum y las prácticas. Entonces, la didáctica es necesaria en este sentido, porque nos da las herramientas para reconocer la perspectiva del currículum y poder someterlo a crítica constante, porque esa crítica nos va a llevar más adelante a una posible transformación. ¿Sí? Bueno, por lo que me dice acá, ya estamos llegando a la finalización de este primer momento del Zoom. Por lo tanto, les propongo que detengamos la grabación acá, cortemos y volvamos a entrar para continuar con la otra parte. ¿Sí? ¿Está bien? Bárbaro. Inicio la presentación. Bien. Bueno, entonces, salimos y nos volvemos a encontrar. Bueno, ahora vamos a esperar a que se sume la mayoría para continuar.
A ver si ya vamos. Bueno, ya somos la mayoría, así que vamos a empezar. Igualmente, a mí me aparece cuando se van uniendo. Bueno, continuando con el Power, continúa la idea de los procesos de aprendizaje, algo que ya vimos, algo que ya trabajamos en relación a su definición en el texto de Vasavi-Colts a partir del aporte de Gary Fenstermayer, cuando reconocimos que el aprendizaje es un proceso único de cada persona y que cada persona va a tener un ritmo y va a emplear unas determinadas tareas de estudiantar para llevarlo adelante. Entonces es interesante poder pensarlo en este sentido y que como son dos procesos diferenciados, ¿sí? Por un lado está el proceso de enseñanza, que es aquel que llevamos adelante los docentes y que es un proceso que está relacionado con el aprendizaje, pero que tiene una relación ontológica, como dice Fenstermayer, y que la enseñanza se produce cuando hay una posibilidad de que ese aprendizaje también se produzca. Entonces, uno puede tiene la intención de enseñar, que esto permite poder desarrollar la práctica pedagógica, pero no necesariamente se va a producir este aprendizaje, porque no es algo que dependa necesariamente uno de otro. Entonces, es interesante poder pensar cómo la autora trae el tema del aprendizaje y de los procesos y los cuestiona en relación a los postulados que se plantea en relación a la educación en general, ¿sí? Entonces la autora dice que la educación se ha democratizado en todos los niveles educativos, llegando a sectores sociales que antes estaban excluidos de la educación formal. Entonces, lo podemos ver en Argentina a partir de la Ley de Educación Nacional del 2006, donde la educación secundaria pasó a ser un nivel obligatorio. Hasta ese momento el único nivel obligatorio completo era el nivel primario. El nivel inicial tenía solo obligatorio una sala, la sala de 5, que en algún momento se le llamó preescolar, y a partir de la Ley Nacional de Educación, la educación secundaria de 6 años pasó a ser obligatoria. Esto se plantea como un proceso que amplía la democratización del nivel. Sin embargo, va a decir la autora, los aprendizajes no son iguales para todos, ¿sí? Y toma el aporte de otros autores donde dicen que solo algunos estudiantes llegan a desarrollar habilidades cognitivas de orden superior y altos niveles de conocimiento, mientras que otros se demoran o quedan rezagados, quedan excluidos. Y acá yo quería centrar el planteo diciendo que este no es el planteo de la autora, lo trae como un dato, ¿no? Trae como dato que a pesar de que se democratiza y que se permite el acceso a mayor población a los niveles educativos, sigue habiendo restricciones en relación al aprendizaje. Que todos estén en la escuela no quiere decir que todos aprendan, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede con aquellos que no aprenden? O no aprenden al ritmo que la escuela plantea. Entonces, lo que dice es que estas son cuestiones, son situaciones que no son deseables y que debe haber una transformación. Para eso está la didáctica, ¿sí? La didáctica está para analizar la problemática del por qué esos sujetos están excluidos o no aprenden, ¿sí?, en relación a los objetivos que tiene el nivel, ¿sí? Y cómo pensar estrategias de inclusión para que todos lleguen a tener ese desempeño pensado, ¿sí? Entonces, acá podríamos pensarlo en relación a las personas con discapacidad, ¿sí? Entonces, se habla de inclusión,
Se dice que está habilitado el acceso, pero ¿qué sucede con los procesos de aprendizaje? ¿Están dadas las condiciones reales para que estos sujetos estén en la escuela y aprendan, tengan los apoyos necesarios, puedan interactuar con los otros? Digo, ahí hay una situación que tenemos que pensar, ¿sí? No sé si hay alguna que tiene el micrófono encendido, porque escucho murmullos. Por favor, si pueden apagar los micrófonos, porque yo ahora, como estoy compartiendo pantalla, no puedo ver quién tiene el micrófono encendido, ¿sí? Rocío me parece que lo tiene prendido. A ver, ¿la puedo silenciar? Bien, gracias. Después lo habilitan cuando hacemos el intercambio, ¿sí? Pero ahora, como para no confundir con lo que se está planteando acá. Entonces, esta es una situación no deseable y la didáctica no solo viene a analizar, sino viene a intervenir. La idea de la didáctica es transformar a partir de las prácticas pedagógicas, es decir, la formación de los docentes les permite no solo analizar, sino poder intervenir y modificar aquello, ¿sí? Si pensamos en la educación inclusiva, el profesorado de educación especial es central, ¿sí? Para pensar estrategias para lograr una verdadera inclusión, más allá de que los niveles habilitan o dentro de los currículum aparece la idea de inclusión, pero es diferente cómo se lleva a la práctica, ¿sí? Bien. Relación entre enseñanza y aprendizaje. Y acá la autora plantea, y es algo que también está muy relacionado con el profesorado, porque la autora trae a colación a algunos autores que sostienen que hay límites en los aprendizajes. Es decir, que las personas nacen con determinadas aptitudes biológicas y que esto es dotado de su nacimiento y no puede modificarse, ¿sí? Entonces, lo que dice es que la enseñanza también va a tener un límite en relación a pensar que el otro ya no va a poder aprender. Entonces, acá Camilleri rotundamente no acuerda con esta postura biologicista, y que tiene que ver con un modelo médico, que lo que hace es ver el estado de situación, pero lejos de pensar transformaciones, limita la posibilidad de los sujetos. Entonces, es importante reconocer porque esta representación está presente en muchos docentes, ¿sí? Entonces, pensar esta postura que no es que lo hacen tal vez conscientemente, sino que piensan desde una postura en el que señala que este niño, esta niña no va a poder aprender, ¿sí? Ustedes habrán escuchado hasta acá, no le da la cabeza. Si viene de esa familia, ¿cómo va a ser para aprender? Claro, ¿sí? Esta estigmatización que lo ponen los adultos, ¿sí? Esta mirada biológica, que esta persona, este estudiante está fatalmente determinado y que los docentes no vamos a poder hacer mucho más. Camilleri dice todo lo contrario. Los docentes no pueden limitarse a decir este niño, niña, niñe va a aprender y este no, ¿sí? Lo que nosotros debemos hacer, y para eso sirve la didáctica, es reconocer la dificultad para poder atenderla, no para pensar que ese niño, niña, niñe está limitado y que ya no va a poder hacer nada más, ¿sí? Sino que debemos transformar esas condiciones, reconocerla sí, pero no pensarla como un límite al aprendizaje, pensando que ese sujeto no va a poder aprender más de lo que aprendió, sino pensar estrategias y pensar dentro de la diversidad, dentro de las necesidades de estos sujetos, qué cuestiones va a poder desarrollar, ¿sí?
Entonces, acá, fíjense dónde pone la mirada Camilioni, ¿no? Es decir, el docente no está acá para decir vos no podés. El docente está para pensar, bueno, vamos a ver juntos qué podemos lograr, qué podemos hacer, qué estrategias, qué herramientas me brinda la didáctica para poder acompañar a ese estudiante. ¿Sí? Bien, la evaluación de los aprendizajes, ¿sí? Bueno, dentro del programa de didáctica, el último tema que solemos trabajar es evaluación. Nosotros este año, yo hice una modificación, una adecuación del programa. Vamos a ver algo de evaluación al finalizar, me parece muy interesante. Va a ser algo acotado, pero es importante pensar dentro de la didáctica la evaluación, ¿sí? Y acá la autora señala que la evaluación de los aprendizajes está sometida a reglamentaciones, que establecen formas, periodos, instrumentos, escalas de calificación y promoción. Esto está muy reglamentado, es decir, ustedes están en un año muy particular, pero en un año, en el profesorado, ustedes, el año está dividido en 2 cuatrimestres, ahí están los tiempos. Cada cuatrimestre tiene un parcial, una nota parcial. De esa nota parcial se evalúa si ambos cuatrimestres están aprobados, regularizan la materia y van a final. Si alguno o ambos no está aprobado, van a un recuperatorio en noviembre. Tienen que aprobar los dos para poder acceder a la regularidad y ir al final. Y en el caso de que una materia sea promocionable, tienen que tener entre los dos cuatrimestres haberlos aprobado con un promedio de 7. Entonces, estas reglamentaciones son comunes a todo el nivel superior, ¿sí? Entonces, lo que plantea la autora, es decir, todos reconocemos que hay reglamentaciones en la evaluación de los aprendizajes. Que las autoridades centrales, a veces, determinan criterios de evaluación y establecen orientaciones para la enseñanza y la evaluación que realizan los docentes. ¿Por qué? Porque nosotros no evaluamos de cualquier manera, sino que hay reglamentaciones que nos prescriben, nos dicen cómo evaluar y cuándo evaluar. Esto que es lo que les estaba diciendo recién yo, un cuatrimestre, 2 cuatrimestres, y tiene que haber al menos una evaluación parcial. Y lo que dice la autora es que la mera supervisión de la aplicación de las reglamentaciones vigentes no asegura que la evaluación sea exitosa, y tampoco resuelve los problemas que nos plantea actualmente la evaluación de los aprendizajes. ¿Qué quiere decir esto? Que solo con aplicar la evaluación sola no nos aporta nada. Es decir, si nosotros queremos resolver alguna problemática o mejorar nuestras prácticas, evaluando no lo vamos a lograr. La evaluación sí nos permite, y en este caso es una doble vía, nosotros evaluamos al estudiante. Entonces, hacemos una evaluación, por ejemplo, una evaluación parcial escrita, y nosotros en esa devolución reconocemos el alcance de los aprendizajes. De aquello que nosotros nos propusimos en el programa de la materia, fue alcanzado y en qué medida. Pero no solo evaluamos los aprendizajes, sino que también evaluamos nuestra propia práctica pedagógica. Es decir, evaluamos al estudiante, pero tenemos que evaluarnos nosotros, porque tenemos que reconocer qué cuestiones debemos sostener de nuestra práctica y qué cuestiones debemos transformar. Esas evaluaciones también nos dicen si tenemos que cambiar algo de nuestra práctica, ¿sí? Entonces lo que dice es que la evaluación por sí sola, como una reglamentación, no trae soluciones, sino que lo que nos puede dar son indicadores para poder pensar qué cuestiones debemos cambiar o qué cuestiones debemos sostener. Y esto tiene que ver con algunas perspectivas didácticas, pedagógicas, que ven en la evaluación sistemática o una evaluación a gran escala una oportunidad para mejorar la enseñanza. La evaluación en sí sola no mejora. La evaluación nos dice qué podríamos mejorar en todo caso, ¿sí? Pero esto igualmente lo vamos a
pensar cuando hablemos de evaluación un poquito más adelante. Entonces, ¿para qué es necesaria la didáctica? Para reconocer la importancia de la evaluación y qué cuestiones nos va a permitir transformar o mejorar de nuestra práctica pedagógica, ¿sí? Y yo les recuerdo que uno cuando evalúa no solo evalúa al docente, también al estudiante, también se está evaluando como docente, ¿sí? Rol docente y educación, ¿sí? Este es uno de los últimos elementos. Esto es algo muy interesante porque Camillioni plantea algo y nos dice que enseñar no es una tarea fácil, ¿sí? No es algo sencillo y que uno no nace con el talento innato de enseñar, sino que uno debe formarse para enseñar. Por eso ustedes están en este camino de la formación. La tarea de desempeñar es una tarea ardua y para eso hay que formarse para tener los elementos necesarios para poder desarrollarla. Ella dice que, y reconoce, que no todo está bien en la educación, que nos encontramos diariamente con numerosos problemas que debemos resolver como docente en pos de mejorarla. Es decir, nuestra tarea no es fácil, ¿sí? Pero siempre podemos mejorar nuestra práctica pedagógica. No es una práctica estática, sino que es dinámica. ¿Y cómo podemos mejorar nuestro lugar como docente? ¿Cómo podemos mejorar nuestro desempeño? A partir de la didáctica. La didáctica nos va a aportar herramientas, perspectivas, soluciones a las problemáticas diarias con las que nos encontramos los docentes, ¿sí? Si pensamos en el contexto actual y hablamos de una situación particular, nunca antes vista a partir de la organización del sistema escolar argentino, que tantos meses estén cerradas las escuelas y que la educación se lleve adelante en las casas, que sea una educación en el hogar pero coordinada por la escuela, ¿sí? Todas estas cuestiones, ¿sí?, tienen también, buscamos los recursos en la didáctica. ¿Qué situaciones sucedieron antes? Si hay autores que hayan trabajado en relación a la educación virtual en un contexto particular. Es decir, la didáctica no tiene sentido solo en la formación. La didáctica nos acompaña a lo largo de todo nuestro recorrido como docentes, ¿sí? Siempre vamos a volver a aquellos referentes de la didáctica cuando nos encontremos con un problema en el aula, ¿sí? Entonces, ahí vamos a volver para poder mejorar esa práctica o para poder encontrar recursos a una situación nueva, como es el caso de la virtualidad, ¿sí? Bien, con lo anterior pudimos ver los 8 supuestos que estuvimos trabajando, ¿sí? Y en este sentido, pensar cómo la autora toma las diferentes formas de pensar la didáctica y lo que hace también es, al finalizar el texto, traer la definición, que para ella es la más completa, sobre la didáctica. Así que hasta ahora estuvimos hablando de didáctica, pero no avanzamos en su definición. Aclaremos que es desde la perspectiva crítica de Alicia Camillioni. Ustedes pueden llegar a encontrar otra definición de didáctica, pero esta es la adoptada por la cátedra, ¿no? La didáctica es una disciplina teórica que estudia las prácticas de enseñanza y que tiene como misión describirlas, explicarlas, fundamentar y enunciar normas para la mejor resolución de los problemas que estas prácticas plantean a los profesores. Como tal, no puede permanecer indiferente ante la opción entre diversas concepciones de educación, de enseñanza, de aprendizaje y ante el examen crítico de los alcances sociales de los proyectos de acción educativa. ¿Esto qué quiere decir? Que la didáctica es una disciplina teórica, es científica, es un conjunto de teorías que estudia, tiene como objeto de estudio las prácticas de enseñanza y que a partir de las dificultades o las cuestiones que preocupan a los docentes,
La didáctica describe, explica, fundamenta y también enuncia normas para ayudar a los docentes en estas problemáticas. Entonces, como es parte de las prácticas sociales, la didáctica tiene que reconocer siempre que hay una diversidad de concepciones de educación, de enseñanza, de aprendizaje, ¿sí? Y de proyectos educativos. Entonces, como les decía, la perspectiva que adopto, y por eso traigo a Camilioni a colación, es una perspectiva crítica. Eso no quiere decir que no vayan a encontrar ustedes en el campo educativo diversas concepciones sobre la didáctica. Pero pensar la didáctica en este sentido nos aporta una reflexión permanente sobre la tarea de enseñar y también una reflexión permanente en relación a pensar el aprendizaje de los sujetos, ¿sí? Es decir, no es un elemento estático, sino que la didáctica va transformándose día a día y va a ser siempre una herramienta a la cual podemos acudir cuando nos encontremos con alguna problemática. Para eso debemos en la formación reconocer el sentido de la didáctica y además poder aprender estrategias, herramientas que nos permitan reconocer los conflictos que surgen en el aula y cómo, a dónde acudir para poder pensarlos, repensarlos y transformarlos, ¿sí? En este sentido, esta es una definición bastante completa porque piensa a la didáctica desde el aporte que le hace a los docentes. Es decir, uno como docente necesita, más allá del profesorado, poder acudir a diferentes perspectivas en relación a los nuevos desafíos que uno lleva adelante, ¿sí? El aula presenta desafíos constantemente. Entonces la didáctica nos permite no solo reconocer los desafíos, sino buscar las herramientas necesarias para mejorar nuestra práctica o resolver las cuestiones que aparecen, ¿sí? Bien. En este sentido, la autora después en la segunda parte expone un poco más, habla de algunas cuestiones acerca de relacionadas a los proyectos sociales, pero acá me interesaba ir a los supuestos, ¿sí? Como para ir analizándolos y concentrarnos por último en la definición de didáctica. ¿Cuál es el sentido de la didáctica para la formación docente? ¿Sí? Entonces, en este planteo serían los supuestos y la definición, que es la definición que adopta la cátedra, ¿sí? Entonces, si en algún momento, por ejemplo, uno piensa qué es la didáctica, desde esta cátedra adoptó el planteo de Camilioni. Puede ser que otros autores, otras cátedras, hablen la didáctica desde otros postulados, ¿sí? Eso lo quiero dejar claro, y es interesante también poder pensar en otros planteos. Bien, ahora sí, terminó mi momento en el cual fui explicando y quiero que ustedes se animen a realizar algún tipo de comentario, preguntas sobre la exposición de recién o preguntas en general sobre lo que fuimos trabajando en didáctica, ¿sí? A ver quién se anima. Si no tienen dudas, también pueden ser comentarios. ¿Nadie tiene dudas? ¿O tenían dudas anteriores y ahora las entendieron un poquito más? A mí en lo personal me fue mal cuando subí en el foro la respuesta y ahora cuando usted explicó el apartado que yo expliqué, ya logré entender bien en qué me equivoqué. Bien, repetime cuál era el apartado que había seleccionado. El E. Bien.
yo les quiero aclarar una cosa. Ustedes están en un proceso de aprendizaje, ¿sí? Nosotras estamos pensando sobre las características del proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje. Digo, el error es parte del proceso de aprendizaje. Y eso también lo digo para aquellas que participan en el foro o que no quieren participar porque tienen algún tipo de temor. Es decir, ustedes cuando participan es mi responsabilidad poder intervenir y decirles que tal vez hay una interpretación errónea o hay alguna cuestión que tienen que revisar, pero es parte de la formación, ¿sí? Es decir, por eso esto de que si vos pones un comentario y tal vez hay una apreciación distinta a lo que plantea la autora, no quiere decir que te vaya mal. Quiere decir que hubo un error en la interpretación. Y en el contexto en el que estamos, que ustedes están leyendo solas prácticamente la bibliografía y avanzando en algunas cuestiones, el error aparece y en la presencialidad también aparece. Lo que pasa es que queda en el aula. Entonces, esta clase tendría que ser en la presencialidad y yo pasearía por el aula con el libro y las invitaría a leer cada uno de los apartados y discutiríamos de qué trata cada uno y que pensemos ejemplo entre todas. Ese sería el desarrollo de este texto en la presencialidad. Digo, y también aparecen errores de interpretación, pero es parte del proceso de aprendizaje. Digo, lo planteo para que esto no las limite en algún sentido, ¿sí? Es decir, es parte de este proceso. Y más pensando en la didáctica, que es una disciplina solo de la formación docente. Ustedes antes, si no hicieron una formación docente anterior, no han visto antes didáctica. Entonces, es una cuestión bastante compleja para poder entender, ¿sí? Bien, ¿alguien más? ¿Nadie tiene nada más para decir? ¿Algo que no hayan entendido o que entendieron y que rectificaron ahora o que quisieran aportar? ¡Qué silencio! Les digo que el silencio para mí es preocupante, en la presencialidad también. Digo, cuando yo escucho el silencio no sé si se entendió todo o no se entendió nada y no sé por dónde empezar. ¿Vieron? Esto es como bastante complejo. Sé que bastante entendieron porque vi lo que presentaban en el foro. Entonces digo, bueno, sí, hubo actividad, hubo lectura. La formación docente es pensar y repensar continuamente. Digo, pasa siempre en la formación. Profesora, yo quería hacerle una pregunta, una consulta, ¿no? No sé, o su opinión. Cuando existen escuelas que usan otras metodologías de aprendizaje y, por ejemplo, se usa el descalificativo, cuando, por ejemplo, vos anotas a tu hijo a una escuela determinada que quizás no sea el método de aprendizaje al estandarizado, el resto de la sociedad lo ve como algo como despectivamente. Como que no hay una aceptación a que se puedan enseñar las cosas de un modo diferente. Y eso tiene que ver con una mirada hegemónica de la sociedad. Digo, cuando se piensa el currículum, que algo se empezó a ver también, siempre hay pujas de poder en todos los ámbitos, y la educación no es la excepción. Hay una mirada hegemónica que es la dominante y que toda aquella que se desvíe va a ser una concepción que va a ser atacada, digamos. Se sale de la norma. Todo aquello que se sale de la norma suele ser atacado, digamos. No sé si te referís a tipo las escuelas, no sé, Waldorf o alguna modalidad distinta o algún... Sí, quizás no está catalogada la escuela como Waldorf o ese estilo de escuelas, pero vos al compartir una experiencia, ¿no? De alguna actividad que se desarrolla en la escuela, la ven como que es poco común, como que se van de las ramas, como que no enseñan lo que deberían enseñar. Porque en realidad ahí, es decir, tiene que ver con el desconocer, ¿sí? Siempre lo desconocido trae alguna inquietud, ¿sí? Y mayormente lo que sucede es cuando hay cuestiones hegemónicas,
te la ven como la realidad, yo que está catalogado como la escuela o el formato, y que todo aquello que se salga va a ser discutido, ¿sí? Ajá. Digo, el problema es cuando sucede que la persona que discute no tiene fundamento ni formación para decir por qué no está de acuerdo, ¿sí? Claro, sí, Decir, no, tiran, sí, es una argumentación por arriba, ¿no? Una crítica por arriba, no tienen una argumentación concreta. uh-huh. Sí, porque es algo desconocido y lo que se sale de la norma o lo que uno no vivió es algo que atenta contra los designios hegemónicos, en ese sentido, ¿no? No quiere decir que esa persona que lo diga sea consciente de eso. ¿Sí? Mayormente no son conscientes y lo que hacen es seguir con el sentido común y reproducen aquello que han escuchado. Uh-huh. Está bien. Acá me mandaron unos mensajes, está muy claro para mí. Bien, me alegro que sea más claro, esa era la intención de este encuentro. Yo quería hacer una apreciación nomás. Bien. Con respecto a su materia, yo recién esta semana me pude poner al orden con su materia porque había estado con problemas de salud y me había atrasado después del receso. Y bueno, es una apreciación porque usted manda los videos. A mí me ha pasado que bueno, intentar ponerme al orden me costó un poco, pero al tener las grabaciones o los videos, a nosotros nos ayuda mucho porque capaz que si hay algo que nos quedó suelto en las explicaciones que usted da, nos ayuda a comprender mejor el contenido. Por eso le digo que es más una apreciación por el hecho de que me había retrasado y bueno, recién ahora me puse en orden y bueno, los videos y los audios que usted da nos sirven de mucha ayuda a nosotros. Sí, y en relación a eso, nosotros, bueno, como docentes y que estamos en el instituto, reconocemos que es una situación particular, que estamos atravesando una pandemia, que estamos atravesando un montón de complicaciones en relación a la forma de vida que tenemos actualmente, a esta nueva normalidad que le llaman, ¿no? Y que por eso ustedes ven que son los trabajos, ustedes lo entregan cuando ustedes pueden. Sí es real que nosotros tenemos como un límite, porque yo tengo muchos cursos, y tal vez si entregan trabajos del primer cuatrimestre tarde en corregirlos, pero porque estoy al ritmo de corrigiéndolos de ahora. Pero si ustedes que tienen que volver a reentregar o volver a pensar, ustedes siéntanse libres de volver a hacerlo, a entregarlo. Yo en algún momento lo voy a ver, no quiere decir que lo vea ahora, pero en algún momento lo voy a ver y siempre les voy a dar una devolución a todas las consultas que ustedes hagan. Y bueno, precisamente sé que es necesario el encuentro y sé que es necesario que escuchen la explicación o que vean un video o que tengan un seguimiento. Bueno, como estaba imposibilitada de hacer este tipo de encuentros, audios o algún tipo de video me parecía que era más cercano para la explicación. Así que te agradezco tu comentario, Jessica. Bien, ¿alguien más? Les aviso que nos quedan 3 minutos de encuentro. No es para decir hable ahora o calle para siempre, pero más o menos, porque si no tenemos que cerrar y volver a abrir 40 minutos más. Es un comentario nada más. Si no se animan a hablar, publiquen algo en el chat, por ahí. Tal vez eso las libera del estrés de hablar en clase, en este encuentro. Bueno, ya que no hablan, voy a hablar yo. La verdad me pone muy contenta de encontrarme con el grupo, siendo que además en primero de especial estamos en 2 materias, estoy en didáctica y en pedagogía, y después también me tienen en segundo en didáctica y currículum y en cuarto, así que me parece muy interesante que bueno, podamos tener algún tipo de encuentro de esta manera, ¿sí? Para empezar a conocernos más allá de la escritura, ¿no?
bueno, no sé si alguna tiene algo más para aportar. Igualmente, si después vuelven a la lectura y tienen algún tipo de duda, pueden mandarme un mensaje, pueden colocarlo en el Classroom. Sí, con materia, precisamente. Este año ustedes van a tener un programa súper acotado, porque recién estamos con alguna selección de unidad 2, es decir, vamos a ver un cuarto de lo que es la materia didáctica. Y en pedagogía pasa algo similar. El año que viene, cuando retomemos en didáctica de currículum, vamos a tener que volver con varias cuestiones que no pudimos ver este año. Bien, gracias, Rebeca. Bueno, no sé, ya queda el último minutito y nadie va a hablar. Les quería agradecer este encuentro, porque sé que cuesta que uno se pueda conectar y demás. Y bueno, ahora inmediatamente voy a tratar de subir todos los videos para que ustedes puedan verlo y sus compañeras también. Así que bueno, antes de terminar, si les parece, nos despedimos. Nos vemos. Hasta la próxima, hasta la semana que viene. El viernes que viene tenemos encuentro de nuevo de pedagogía. Nos vemos.